Tengan ustedes muy buenas tardes. Ahora nos toca grabar nuevamente con la cámara, la GoPro 360 Max. Y pues hoy, que es martes 1 de diciembre del 2020, pues de entrada ahorita hay un ambiente un poquito curioso entre mis alumnos, porque hoy le toca el examen al grupo de las 4 de la tarde. Entonces ahorita varios de los que son nerviositos, son más nerviosos de lo normal. Algunos de los que no estudiaron lo que debían cuando debían de haberlo estudiado, ahorita pues ya les agarraron las prisas. Y pues bueno, es muy divertido, sobre todo cuando son chavitos todavía bastante ingenuos y que caen todavía fácilmente en el choro que uno les aviente. Hacerles la advertencia de que el doctor Lecter ya se fugó de la cárcel y que anda buscando las direcciones IP de cada uno de los estudiantes para localizarlos, ¿no? Y eso que todavía no les he dicho, que además se fugó y lleva 3 días sin comer, por lo tanto está muerto de hambre y anda preparándose para encontrar alimento. Entonces esa parte siempre me ha dado mucha risa, porque se clavan los chavos y se aterrorizan, pero pues es bastante divertido ver cómo buscan la manera de que el ficticio personaje no les llegue a afectar. Hasta eso lo sacan de las mejores maneras. Por ahí le tengo echado el ojo a un alumno que sí ha sido bastante flojito a lo largo de todo el periodo, y que nunca jamás hizo absolutamente ninguna pregunta que viniera al caso en las cuestiones de la materia. Llegaba tarde, salía constantemente, no llegaba. Por ahí, el día que se me ocurrió aplicarles examen sorpresa, llegó tarde y estaba duro y dale con que quería entrar, porque evidentemente sus compañeros le avisaron que estaban aplicándoles examen sorpresa, y ahí sí estaba duro y dale con que quería entrar. Y pues finalmente le tuve que aplicar la de echarlo fuera del grupo, porque no iba a tener derecho por no haber. Además no llegó con 5 minutos de retraso, llegó casi con 1 hora de retraso. Después me escribió un texto donde decía que asumía plenamente las consecuencias de no haber estado presente el día del examen, y todavía un par de días atrás andaba de chistosito, interrumpiendo la clase, preguntando cosas que no venían al caso. Y pues ahorita, para su desgracia, además no entregó 2 de los trabajos que se le solicitaron al principio del semestre. De veras que necesita ponerse la pila ahorita, porque si no va a reprobar. Y si se pone la pila no va a llegar ni al 8, ¿sí? Ni a punta de fregadazos, ¿no? Entonces sí está en apuros, y eso el 8 suponiendo, porque tiene el 35% de la calificación, 30% de la calificación, si se saca 10. Entonces vamos a ver cómo le va ahorita. También ahorita poco antes de salir estaba escuchando algunos comentarios dentro de los pues no de los noticiarios como tal, sino de las repeticiones que quedan posteadas en el Facebook, en el YouTube, perdón, y todavía con los ecos de la situación del fallecimiento de Maradona. Y allí estaba escuchando un noticiario, me parece que es argentino, y los comentarios que estaba haciendo, creo que es un periodista que se decía muy cercano a Diego Armando Maradona, pero sí me llamó la atención exactamente el caso
del que es fanático, pero fanático irracional. Sí, que se refirió a la muerte de Diego Armando como el gran, algo así como el gran líder, el gran jefe de Estado sobre todos los jefes de Estado, que debería de haber tenido un funeral inconmensurable, que lo dejo abiertamente, ¿no? Y el más grande, que él se retiró hace 25 años y la gente sigue acordando, pues Pelé se retiró hace casi 50 y Pelé no dirigió ninguna selección, ni dirigió ningún equipo, ni de mediano, ni de rango, ni de largo plazo. Y además Pelé sí ganó 3 Copas del Mundo, ¿no? Para que nos demos una idea, siendo la revelación en el primero a los 17 años de edad, porque también se insiste con que Maradona lo hizo siendo bastante joven. Hubo otros jugadores que fueron más jóvenes que él, incluso hasta el propio Messi, pero bueno, son de estas cosas que llaman la atención, de este fanatismo en el que a veces raya la gente, y que además este reporterito, o lo que sea, está muy dolido, ¿no? Porque se terminaron apoderando, él dijo las ratas chupasangre, ¿no? Y que él quiere saber cuál fue la verdad de cómo fueron sus últimos días, ¿no? Cuando es sabido que si había alguien a quien no hacía caso Diego Armando, eran justamente a los médicos y al servicio de salud, y el señor siempre fue muy descuidado en ese plano, y sobre todo después del retiro, y por ahí también el que ahorita está indiciado como uno de los presuntos responsables, su médico, el doctor Leopoldo Luque, pues él mismo estaba mencionando, ¿no? Que Diego Armando odiaba a los médicos, odiaba a las enfermeras, odiaba a los asistentes, odiaba las salas de operaciones, los hospitales y todo lo que tuviera que ver con el cuerpo. Y era evidente que los odiaba porque él no respetaba ninguna de las indicaciones, y ahí es en donde entramos en esta contradicción. Es una persona que, después de su condición de drogadicto, que por lo menos en 2 ocasiones, referido por este mismo reportero o analista, por lo menos 2 veces cayó en una situación grave del padecimiento de las drogas, lo cual lo hace un enfermo. Y aquí ya no es cuestión nada más de señalarlo como una mala persona, que además, así que digas, estando sanito, como que no. Estaba revisando, de hecho, un video más extendido, es un documental formal de National Geographic, y me llamó mucho la atención que mencionaban que fue algo que yo mencioné en ocasiones anteriores. Fue cuando vino la famosa lesión provocada por el jugador, no estoy seguro si es de los Asuna o de qué equipo, un auténtico troglodita de las canchas, que lo cazó cuando jugaba Maradona todavía en el Barcelona, y que se le lanzó con todo a lastimarlo, y de hecho terminó fracturando el tobillo. Y el proceso de recuperación de Diego Armando Maradona, ahí parece ser que es donde empezó a tener sus primeros acercamientos en el proceso de la recuperación, sus primeros acercamientos con la droga. Esto le llevó también a que, pues, como estaba dando los resultados adecuados, el Barcelona ya empezó a bajar su interés, que les salió carísimo el jugador. No estoy completamente seguro si su contrato fue de $8 millones de aquella época, que lo hicieron el más caro de la historia en su momento, y que pues evidentemente no estaba dando el resultado, no tenía un equipo a la altura que le apoyara. Luego vino la lesión, y por supuesto esto también, entre la fiesta, al parecer, como digo, la droga y la gravedad de la lesión, y su poca disponibilidad a poner atención a los servicios médicos, pues la consecuencia terminó siendo que el Barcelona ya no quisiera seguir con él. Y allí hay una entrevista con uno de los directivos del Club Napoli, que plantea cómo fue el acercamiento con Diego Armando, con base en un partido amistoso que tuvieron ellos
pues todos los partidos que pudieran pescar que les dejaran algo de dinero los tomaban, porque pues, eran un equipo de segundo nivel. Consiguieron este enfrentamiento y les llamó la atención que en uno de los entrenamientos donde pues esperaban ver al superastro no estuviera presente, y el comentario fue, bueno, ¿por qué no está Maradona? ¿No? Lo han de tener muy cuidado. Ah, sí, claro, es que está lesionado, pero que los propios jugadores y algunas otras personas del mismo equipo hicieron referencia, no, él está bien, él ya no tiene nada, ya no está como para no entrenar, simple y sencillamente no quiere jugar, no quiere venir, porque ya estaban empezando a tener serias diferencias en el manejo del contrato con los dueños, con los directivos del Barcelona, ¿no? Entonces allí vieron que tenían una oportunidad, buscaron la manera de tener un acercamiento, empezar un diálogo, y dicen que incluso fue muy compleja la relación para poder llegar a un acuerdo, pero a final de cuentas lograron conseguir la rescisión del contrato. Se llevaron más de un mes en el proceso de las negociaciones, y este mismo directivo refiere que cuando ya tenía el contrato firmado, él se bajó al bar del hotel a festejar solito, y que estaba tomando su alcohol, y de repente se le acercó, no sé si el mismo bartender o alguien de ahí mismo, y le preguntó, evidentemente lo distinguió por el idioma y por el acento. Le dice, usted es italiano, ¿verdad? Y, sí. ¿Usted es del Nápoles? Sí. No, es que no sabe la friega que les acabamos de acomodar, les vimos perfectamente la cara sin broncas. Y el otro se quedó así, ¿y cómo? ¿Por qué? Ya, pues es que ya les vendimos a Maradona, y Maradona ahorita está gordo, y él ya, literalmente su carrera ya se acabó. Entonces, casi seguro, él va a ir a jugar con ustedes, va a estar un año y se va a terminar retirando, porque su carrera ya está acabada, ¿no? Entonces ahí este señor menciona cómo se sintió, casi le penetró el whisky derechito a la panza, de pensar, híjole, ya nos vieron la cara, y ahora sí, hicimos el peor negocio de nuestra vida, ¿no? Y no terminé de ver el documental, yo me quedé hasta la parte donde lo reciben allá en Nápoles, y nosotros sabemos que si en España el fanatismo hacia el fútbol es impresionantemente fuerte, híjole, cuando nos metemos a Italia, esas ya son palabras mayores, ¿no? Cuando hablamos de los fanáticos, tal vez los más clavados del mundo, se la van llevando entre uruguayos, argentinos, brasileños y los tifos italianos. O sea, ellos sí, en alguna ocasión lo llegó a decir don Fernando Marcos, ¿no? Si se diseñaran unas tribunas giratorias, y de la forma en la que uno ve cómo apoyan a sus respectivos equipos, aunque las tribunas estuvieran volteando para el otro lado y no vieran absolutamente nada de la cancha, los tifosi no importaría, seguirían gritando exactamente igual, ¿no? Tifosi es como se les dice a los hinchas, lo que nosotros todavía seguimos llamando la porra, en este caso de los italianos. Para los brasileños es la torcida, para los uruguayos y los argentinos es la hinchada. O sea, cada uno de ellos tiene como su sello, y el sello más importante en el caso de estos 4 países es el fanatismo. Incluso alguno podrá decirme, oye, es que en México también aquí las barras están muy gruesas, ¿no? Barra es más la forma en el caso de que los argentinos se les identifica a estos grupos de gente que apoya y sigue al equipo por todos lados. Y alguno diría, oye, es que aquí también tenemos barras. Sí, las barras de aquí de México, como tales, no tienen más de 25 años. Antes no existían. Y esto fue producto de una idea que tuvo un directivo del Pachuca, Fassi, al momento que el Pachuca es reactivado y le empiezan a meter muchísimo dinero, un proyecto que resultó bastante bueno y exitoso, que culminó obteniendo ellos su primer campeonato después de 100 años de ser fundados el año 2000, y que Andrés Fassi, para tratar de jalar más la atención de la gente en aquel entonces, él contrató a un grupo pues ahora sí que de barristas, de líderes de barras, de hinchas profesionales,
que se los trajeron directamente, no recuerdo si es de Argentina o son de Uruguay, y los trajeron aquí para que entre semana ellos empezaran literalmente a entrenar, a echar porras a la sudamericana, a los hinchas que apenas estaban empezando como que a agarrar un ambiente un poquito más fuerte, bastante más espectacular que lo que eran las porras tradicionales de aquí de México. Acuérdense que aquí la porra de los Pumas, la porra del América, la porra del Cruz Azul, de las Chivas, eran bastante más familiares y bastante tranquilas. Eran las épocas en donde uno podía ir al estadio sin ninguna bronca con los padres, con los abuelitos, con los hijos. Había un ambiente de mucho respeto, pero también el ambiente era muchísimo más calmado. Ese ambiente donde vemos el estadio entero volcado, haciendo olas, eso es de los 80 para acá. Esto, lo de la ola incluso ni siquiera es mexicano. En el Mundial de Italia ya se le identificaba como la ola mexicana, pero pues todo eso fue mercadotecnia, incluso hasta de la propia empresa Coca-Cola, ¿no? Cuando uno se pone a rastrear, uno se encuentra que los testimonios de la gente participando haciendo olas, y no de lado a lado, sino también de arriba a abajo, se los encuentra en el ambiente del béisbol y en el ambiente del fútbol americano colegial en los Estados Unidos, que después dio el salto al mundo profesional. Yo me acuerdo por ahí, alrededor de 1980, 1981, en el Alameda County de la ciudad de Oakland, viendo jugar a los Atléticos de Oakland, que en aquel entonces los dirigía Billy Martin. El ambientazo era impresionante y eso llamaba muchísimo la atención a los narradores, que en aquel entonces en el béisbol tradicionalmente pues era Sonny Alarcón, era el mago Septién. En un principio a mí me tocó todavía como Jorge Berry, así esas narraciones antes de irse a Estados Unidos, y poco después de que él se va es cuando arriba, ya alrededor de 1981 es cuando arriba y aparece por primera vez Toño de Valdés, ¿no? Entonces era muy notorio cómo la gente se ponía muy animada en ese estadio, que además tiene la peculiaridad, el estadio todavía existe, tiene la peculiaridad que es un estadio redondo, no es un estadio ovalado, ni es un estadio cuadrado, como los que normalmente estamos acostumbrados a ver. Es un estadio completamente circular y se prestaba para que hicieran sus olas. Aquí en este caso ya las olas que iban de lado a lado, pero hacían cosas increíbles, ¿no? De ir a una velocidad y de repente subirla y de repente disminuirla, o se partían y una ola iba por un lado y la otra ola iba para el otro y en el medio chocaban. O sea, era increíble cómo esto, además en el fútbol americano colegial, también estaba mucho más que extendido, ¿no? Y ya después, por algunas otras razones, en un partido amistoso justamente entre Argentina y México, pero no se jugó en el Estadio Azteca, se jugó en el estadio de los Tigres, en el Universitario de Nuevo León, y allí fue la primera vez que aparecieron estos primeros esbozos e intentos de hacer la ola, y pues le llamó la atención tanto a los argentinos como a los mexicanos, porque no era una costumbre establecida, ¿no? Entonces, ese ambiente de el disfrute del juego nos permite ver cómo también la forma en la que los espectadores se han identificado con el juego mismo ha ido evolucionando, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Lo vemos en los festejos de los propios jugadores, ¿no? En épocas anteriores pegar un salto, tirar un manazo al aire, que era el clásico de Pelé, pero ya de los 80 en adelante, notar cómo los jugadores se ponían ya muy locos, y sobre todo en el caso de argentinos y uruguayos, ¿no? Era clásico, sobre todo en los enfrentamientos que tenían Boca y River, y más, por ejemplo, imagínense un River Peñarol, ¿no? Para acabar de rematar, entre dos naciones que futbolísticamente se odian a lo bestia, y cada vez que un jugador metía un gol, así de correr, gritar el gol como si se hubieran coronado campeones del mundo, subirse a la reja, quitarse la camisa, gritarle enardecido a la tribuna, en donde ves a la gente pero realmente enloquecida, y que algunos antecedentes había llegado a tener, por ejemplo, en la década de los 50, ¿no? Pero a veces parece que la justicia divina se encargó de ponerlos
en su lugar, ¿no? Eso es lo que siempre alegaron los uruguayos en contra de los brasileños, y fue mucho más notorio en el famoso maracanazo del año de 1950, donde los titulares llegaron a poner, por ahí los testimonios deben de estar, ¿no? Una vez que ganó Uruguay en este juego que fue tan sorpresivo para el mundo, porque se daba por descontado que Brasil ya se iba a coronar, de tal nivel que hasta el propio Jules Rimet, el fundador de la FIFA, y que iba a entregar la copa al triunfador, él estaba tan seguro que iba a ganar Brasil que su discurso lo escribió en portugués. No se le ocurrió que podrían llegar a triunfar los uruguayos, y pues todos los protocolos se rompieron. Y yo recuerdo que uno de los titulares que aparecieron en Uruguay era Uruguay 2, Macacos 1, haciendo referencia a cómo se enloquecía la gente en Brasil, pensando que ellos iban a ser ya en automático los reyes del mundo, ¿no? Y el trauma, porque lo fue, sociológicamente muy analizado, antropológicamente muy estudiado. Conozco varias personas de distintas nacionalidades que se han dedicado a analizar esto, que es un auténtico fenómeno cultural, el trauma de Brasil cuando nos ganaron el campeonato del mundo, y que supieron darle la vuelta, supieron utilizarlo como ejemplo para que 8 años después no solo no perdieron, sino que terminaron obteniendo su primer campeonato del mundo, justamente de la mano de este joven desconocido de 17 años llamado Edson Arantes Bondas Pelé. A mí me tocó las últimas épocas de Pelé. Por supuesto, el mundial no recuerdo absolutamente nada, tenía solo 3 años de edad, no recuerdo nada de ese mundial. Lo único que recuerdo es que, y eso sí lo vi con sueño, que estando chico, pero ya más o menos alrededor de unos 4 o 5 años, un día mi abuelito me dio unas como banderitas, que ya tiempo después me terminé dando cuenta que eran etiquetas, que eran stickers, pero yo las conservaba como si fueran así como banderitas de plástico, con escudos de 16 países, ¿no? Pero pues yo ni sabía que eran 16, ni ubicaba cuáles eran los países más que México. Uno que se parecía mucho al de México, que era la de Italia, y después me terminó cayendo el 20, pero años después, que eran stickers de los 16 selecciones que jugaron aquel mundial. Ese es otro ejemplo, solo 16 selecciones. Ustedes saben que ahora el mundial está adaptado para que jueguen 32 selecciones. El mundial es mucho más grande en organización, también en comercialización y también en el manejo de intereses. Y justo en esta transición es cuando le toca aparecer por primera vez a Diego Armando Maradona como gran estelar el año de 1982, y esos intereses son los que le inflaron de más y fueron los que también dejaron que azotara de una manera bastante fuerte cuando Argentina fue eliminada en ese Mundial de España 82, humillada primero por los italianos y posteriormente humillada por el archienemigo Brasil, ¿no? Diego va a ser trasladado después de su fracaso en los 80 en el Barcelona, y en los años que irán de 1984, 85 en adelante, lo vamos a tener ya jugando, ahora sí en el Napoli, en donde, como decía, las imágenes son muy elocuentes, donde nos muestran a este Diego que es recibido, se le presenta como se tenía ya la costumbre en Italia, se abren las puertas al público en el estadio de ellos es el San Paolo, es el Santo San Genaro. Bueno, es el estadio de Milán. Y allí, pues hagan de cuenta que iban a jugar contra el Milán, ¿no? O que iban a jugar contra el Juventus o contra cualquier equipo. El estadio a reventar de gente, nada más para que les presenten a Diego Armando poniéndose la camiseta por primera vez y que haga por ahí algunos movimientos con el balón, en donde sí era extraordinario. Yo pocas veces he tenido la oportunidad de ver a un jugador que agarre la pelota, que se la avienten en cualquier momento y que domine la pelota como él, ¿no? Las únicas referencias que yo tengo aledañas, me ha tocado sí ver películas de cómo dominaba Pelé el balón, pero también ubicando que el tipo de balón con Pelé, al tipo de balón con Maradona, al tipo de balón con Cristiano Ronaldo, pues hay una
Hay una diferencia muy fuerte, empezando por la textura y combinando por el peso, que no es lo mismo dominar estos balones de 50 años de diferencia. Eso sí, yo ni en drogas, ni en sueños, ni a fuerza, ni regalado podría dominar 3 veces el balón, como lo hacía ya de una forma bastante continuada, ¿no? Y eso era como su sello característico. Él salía a calentar, hacía sus piques, hacía sus movimientos de estiramiento, de calentamiento, y después se acercaba comúnmente a una de las tribunas y se ponía a dominar el balón para el público, y ya después cerraba el entrenamiento dándole la patada del balón para que cayera en la tribuna. Y esto pues fue lo que en la relación, en esa presentación específica de Diego Armando en el estadio de Napoli, conectó de manera inmediata, porque además tuvo la oportunidad de que le dieran un tour por la ciudad, y se dio cuenta de entrada que era una ciudad pequeñita, no era una ciudad industrial como sería el caso de Turín o el caso de Nápoli, y que había muchos barrios pobres. Y en ese plano pues él sí tiene la peculiaridad de que nunca olvidó los orígenes, y él siempre buscó identificarse con la gente de las clases más bajas, ¿no? Eso es uno de los secretos fundamentales del por qué Diego es Diego. El libro autobiográfico que por ahí hay se llama Yo soy el Diego de la gente, y pues justamente ese libro plasma, ¿no?, esta imagen del ídolo absolutamente popular, y popular no del pueblo en general, sino en específico de la gente de las clases más bajas. Él viene de un barrio muy pobre de allá de las afueras de Buenos Aires, del barrio de Villa Florito, y pues es uno de los lugares en donde justamente ahorita pues está más resentido el dolor de la gente, porque puso al mapa para ellos. Es como el caso de Fernando Valenzuela y su pueblo de Choaquila, allá en Sonora, ¿no? Choaquila, no, pues literal, ni siquiera aparecían los mapas, literal. Y a partir de Fernando Valenzuela, también por eso se convierte en un ídolo como tal, empezando porque aparece en el mapa y les ponen la luz y les meten el teléfono, y empieza a hacerse famoso en el mundo, ¿no? Por eso es tan importante analizar lo que representan estos personajes como fenómenos, sobre todo fenómenos mediáticos, ¿no? Aquí el problema radica en la circunstancia de cuando estos mismos medios comienzan a darle una importancia más allá de lo humanamente entendible y de lo históricamente aceptable, y literalmente los terminan poniendo a nivel de héroes inmortales, ¿no? De casi superhéroes de cómic. Y pues ya no se diga, en el caso bien específico de Diego, literalmente ponerlo como un dios, ¿sí? Ya mencioné el caso referente a esta sectita de gente un poquito exagerada, en donde pues decidieron catalogar a Diego como dios y fundar su religión, ¿no? Entonces para ellos el año de partida es el año de 1960, y de ahí pues es antes de Diego y después de Diego, ¿no? Y cuando en alguna ocasión se le hizo la pregunta expresa a Maradona qué opinaba de ellos, no habló mal, pero tampoco, bueno, pues cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera, pero pues ahí sí ya, allá ellos, ¿no? Él no compartía ese nivel. Pero lo que también era muy evidente, y esta fue la falta de atención, la falta de cuidados. Él tenía 8 hermanos más, como lo menciona por ahí alguno de los que llegaron a ser bastante cercanos, de cuando lo conoció todavía de niño, de los que pues empezaron a ver la posibilidad de que a este chavito había que darle el empujón porque tenía mucha calidad. Él vivía en una habitación allá en Villa Florito, vivía en una habitación, en un cuarto grande, sin separaciones, o sea, todos comían, dormían, iban al baño en el mismo espacio, sus 8 hermanos, más el papá, más la mamá, ¿no? Y eso sí, el apego, por supuesto, al trabajo constante de sus viejos, como él siempre se refirió, a la nona, como siempre se refirió a su mamá, y que pues le dolió muchísimo también ante el fallecimiento de la señora, ¿no? Señores muy sencillos, señores muy humildes,
que súbitamente pues a ellos también les tocó el trancazo de la fama, y ellos, con el bajísimo nivel de preparación y de educación que tenían, pues les costó muchísimo trabajo también aceptarlo ellos mismos. Y pues es comprensible que esta falta de preparación pues se viera reflejada en el carácter de Diego, un Diego que se sentía sumamente responsable, que sabía que sus papás no podían sostenerlo de todo lo que él hubiera querido, y él siempre sintió que debía de cargar con la responsabilidad, ¿no? Este niño que termina convirtiéndose en un adolescente, que recibe esta oportunidad de poder comenzar en este proceso de internacionalización, e incluso el primer paso no le fue muy bien, porque lo que se buscó en el momento fue que quedara incluido en la selección argentina que iba a jugar en ese mundial del año de 1978, siendo el país y la selección sede, y que al momento de hacer el último corte estaba decidiendo César Luis Menotti si podían ya incluirlo, porque aparentemente la calidad del niño era lo suficiente como para poderlo inscribir, pero él tenía severas dudas, porque además ya había un atleta probado y que ya había tenido éxito en España, y que jugaba básicamente en la misma posición, y que sabía y tenía la experiencia de enfrentamientos de alto nivel, como era el caso de Kempes. Y en el corte final Menotti decidió que Maradona no quedaba incluido entre los 22 seleccionados, cosa que hizo que cierto sector de la población se enojara, que se molestara bastante como no incluir al niño maravilla, pero el tiempo le terminó dando la razón al maestro Menotti, porque salieron campeones del mundo, y el jugador que escogió para portar el 10, en su momento también a muchos argentinos ya se les olvidó que en ese momento el que se convirtió en Dios fue Mario Alberto Kempes. Y de hecho nosotros sabemos el grito con el que se identificaba a Maradona, los gritos entre los hinchas, el dichoso Maradó. Lo que pasa es que ya se les olvidó que ese grito no nació para Maradona, ese grito nació para Kempes, al que le apodaban el Matador. Pues originalmente lo que se gritaba entre los años de 1977 y 78 era Matador, Matador. Eso era lo que se gritaba. Y 4 años después el nombre va a ser sustituido justamente por el de Maradona, que ya se posicionó particularmente a partir del año de 1979. Y el hecho, el acontecimiento fundamental en ese sentido, va a ser que en aquel entonces la FIFA estaba comenzando a experimentar con la formación de equipos nacionales, pero de selecciones de otros niveles. Y fue la primera vez que apareció un torneo internacional. Esto ocurrió por primera vez en 1977, un torneo internacional, una Copa del Mundo, pero de selecciones juveniles. Y siendo tan novedosa la situación, ahí no hubo clasificatorios, ahí lo que se hizo fue jugar por invitación. A muchos ya se les olvidó que en la final de ese primer campeonato del mundo de juvenil, si mal no recuerdo, debió de haberse jugado, creo que en Egipto. La final fue jugada entre la Unión Soviética y México, ¿sí? A mucha gente ya se le olvidó ese pequeñísimo detalle, y ahí es en donde comenzó la famosa maldición de los penaltis. Ahorita sí ya hay muchos que ya se acordaron, ¿verdad? Porque México llega a esta instancia, comienzan a tirar los penaltis, no se resuelve en la primera ronda, en los primeros 5 goles, y deciden irse a muerte súbita. Y allí fue escalofriante. Yo vi ese juego, tenía 10 años, estábamos pegados a la tele viendo cómo México anotaba, la Unión Soviética también. La Unión Soviética anotaba, México también. La Unión Soviética fallaba, México también. Y literalmente el marcador final debió de haber sido algo así como un 10-11, ya sumados los penaltis, por supuesto. Y de hecho el que se convirtió en el héroe, porque ya se le estaban acabando los jugadores, el que tuvo
que tirar el penalti fue el portero soviético, y él fue el que terminó dándole el triunfo a la selección de la Unión Soviética. 2 años después se llevó a cabo la segunda edición de ese Mundial Juvenil. Este se jugó en Japón, y ahí la que se coronó fue la selección de Argentina, de mano de quién creen, y entrenado por quién creen, justamente por César Luis Menotti, ¿no? Y por supuesto, ahí es donde por primera vez Diego Armando Maradona demostró la capacidad y la calidad que tenía, y se convirtió, pero de calle, en el mejor jugador de ese torneo, ¿no? Y de ahí para arriba, de 1979 en adelante para arriba, ¿no? Por eso cuando viene lo del Mundial, está muy fresquecito. No sé si ese mismo año, el año anterior, es cuando Maradona había firmado el contrato justamente con el Barcelona, y pues imagínense lo que esto representaba y las altísimas expectativas que esto le representó a la selección argentina en ese Mundial de España 82, y que empezaron muy mal, empezaron pésimamente mal, porque en el partido inaugural Argentina le tocó jugar contra Bélgica. Ese partido también, me acuerdo que lo vi, casi todos los partidos de ese Mundial los vi, y Argentina perdió 1-0 con Bélgica, y ahí es en donde las cosas como que se empezaron a venir para abajo. Por allí le había tocado en un grupo aparentemente fácil, era Argentina, Bélgica, El Salvador. Acuérdense que en ese Mundial Honduras y El Salvador eliminaron a México. México no pudo calificar a ese Mundial, y le tocó a El Salvador jugar en el mismo grupo con Argentina. Y el primer juego que perdió Argentina con Bélgica se vio acompañado por el otro juego del mismo grupo, en donde jugaron Hungría contra El Salvador, y Hungría les terminó metiendo una goliza de 10-1. Me acuerdo además perfecto, porque se decía que si Hungría le había metido 10 goles a El Salvador, Argentina le iba a meter 30, ¿sí? Y más si Maradona estaba jugando en ese partido, ¿no? Sí, les terminaron ganando, pero en un marcador bastante más sencillo y bastante más discreto, y ya la clasificación vino al momento de enfrentarse a una Hungría que les llevaba la ventaja en la circunstancia de goles anotados, pero Argentina les terminó ganando. Y no recuerdo si entre Bélgica y Hungría habían terminado empatados, o Bélgica les terminó ganando, y el resultado fue que los que quedaron eliminados en último lugar fueron tanto El Salvador como Hungría. Pero ya fue la primera advertencia de que algo no estaba funcionando bien, porque en ese partido, si fue mucho, a lo mejor Argentina debió de haberle ganado 2-0, ¿sí? A El Salvador, y obviamente, bueno, sí ganaron, ¿no? Y si mal no recuerdo, los 2 goles, solo puede haber habido 2 marcadores, o ganaron 2-0 o ganaron 4-1, y 2 de esos goles fueron justamente de Diego Armando Maradona. El chiste es que cómo es posible que no hayan podido meter más goles con una selección tan débil como la de El Salvador. Y al momento de clasificar había una variante que nosotros ahorita no utilizamos en los torneos, que es la de a los equipos clasificados. En España es la primera vez que jugaron 24 equipos, es la primera expansión, y recuerdo que lo que caracterizó a ese mundial fue que calificaban 8 equipos, pero no jugaban a la eliminación entre ellos directa, sino jugaban ahora una ronda en las que quedaban en 2 grupos de 3 equipos cada grupo, o de 4 equipos cada uno, y jugaban entre ellos. Y el resultado era que el que sumara más puntos por grupo era el que calificaba a la final, y los que quedaban con el tercero y cuarto sitio de esos 2 grupos, ellos jugaban el partido por el tercer lugar. Y ahí Argentina le tocó en suerte quedar en el mismo equipo de Italia, en el mismo grupo de Italia y en el mismo grupo de Brasil. Y allí viene el consabido resultado que les mencionaba. Terminaron mal, ya lo mencioné. Diego expulsado, humillados por brasileños e italianos, pero le vino la oportunidad después de la lesión,
de recuperar el orgullo y comenzar a prepararse para redimirse en el siguiente mundial, donde pues hubo una limpia de la generación de Menotti y con las antípodas, ¿no? El gran crítico y enemigo de Menotti, que fue el doctor Carlos Salvador Vilardo. Pero con todo y eso, los resultados le fueron bastante positivos y el resultado final fue que se terminaron coronando ahora sí campeones del mundo aquí en el Mundial de México 86. La final se repitió para el Mundial de Italia 90, pero las condiciones ya eran muy diferentes. Ya no era esta Argentina dura y a veces hasta avasalladora cuando se conectaban, sino que era duras penas, carcomidos por expulsiones, por lesiones, por un estilo táctico muy pesado y muy aburrido, pero efectivo al momento de llegar a los penaltis y aferrarse a que la sorpresa de ese mundial fue el arquero Sergio Goicoechea, que era muy malo en las cuestiones técnicas, pero era muy bueno para atajar penaltis. Y el resultado final ya en la final también ya lo califiqué, fue que perdieron en contra de Alemania con un penalti sumamente duro y criticado, y Maradona en medio de las lágrimas echándole la culpa a la FIFA de que les habían tratado de boicotear, que les habían arbitrado mal, que ellos lograron llegar a la final porque son los mejores, pero le pusieron todo en contra. O sea, al final de cuentas, no reconocer, ¿no? Y aquí lo mejor del mundo soy yo y todos los demás se amuelan porque lo digo yo, ¿no? Incluso fue muy famoso, me parece que en el partido contra Yugoslavia, que al momento de que a Diego le toca tirar su penalti lo falló. Y esto fue así como el acabose y el caos de los malos presagios de lo que esto significó, representó. Y esta parte pues nos lleva a tener que pensar lo que va a ocurrir después, ya eminentemente nada más en el ámbito de lo familiar, y que termina culminando con estas discusiones en donde ya olvídense de que si fue o no el mejor del mundo. El problema no es Diego, el problema no son los médicos, el problema son medios y comentaristas como este señor Martín Lieberman, que literalmente de dioses no lo bajan y que no son capaces de ver un poquito más allá de lo que representa una persona que fue importante en lo suyo, que cometió también fuertes errores, que fue abusivo, que fue soberbio, que fue prepotente, y que así como se tiene que reconocer la parte positiva, pues también hay que mencionar que cometió severos errores, y que uno de los más fuertes es reconocer que no se quiso dejar ayudar. Y eso es lo que ahorita está siendo evidente cuando se están haciendo los balances de si incluso lo dejaron morir, que es como aparece en los comentarios que dice este señor Martín Lieberman. Ahí lo dejaron morir. Es difícil tratar de entender a una persona que quiere mantener su autonomía, que está acostumbrado a que truena los dedos y que todo el mundo lo obedece, y no entender que si se tomaron de repente ciertas decisiones para forzarlo, fueron vistos como una imposición por parte de la misma familia. Y ahí vamos al extremo contrario. Es lo que defendía este señor Martín Lieberman. Ya, ¿quién le quitó la autoridad? Ya no dejaban hablar con él, ya su celular no lo tenía. Y esto pues, desgraciadamente lo único que hace es entorpecer el análisis lo más objetivo posible de personajes históricos.